Y amiga, en esos momentos en los que usted se está haciendo un chequeo, una revisión íntima, a lo mejor en su zona más delicada ve que tiene unas protuberancias y lo que piensa inmediatamente es algo malo, es una enfermedad de transmisión sexual o cáncer. No, no. Quiero decirles que es una zona muy delicada, es una zona donde hay mucho vello púbico y estos vellos a lo mejor pueden encarnarse y es ahí donde vienen estas protuberancias. Ese podría ser uno de los casos más comunes, pero hoy, para hablar de esto, están nuestros compañeros Douglas y Verónica, que nos tienen más información con gente especializada. Así es, muchísimas gracias Vicente y bueno, ya está encuadrado el tema, pero ¿quién nos va a ayudar a abordarlo y a conocer todos esos detalles que a veces nos asustan a las mujeres, Douglas? Pues justamente aquí tenemos al doctor Alejandro Villalobos, que es médico cirujano, ginecólogo y obstetra, que nos va a ayudar en esta mañana. Muy buenos días, doctor. Hola Verónica, hola Douglas, muchas gracias por invitarme, Un encantado. placer tenerlo acá en la casa. Asusta a las mujeres, pero a los hombres nos genera más pánico también. También y ansiedad, porque a veces, por supuesto. pero tenemos además casos concretos de señoras que hoy tienen preocupación y está Helen Solano, que nos va a contar un poco más de estos casos. Adelante, Helen, buenos días. Gracias, Douglas. Compañeros, muy buenos días. A veces hay mujeres que les salen manchas, algún tipo de brote en la piel, pero también sale en la zona vaginal y uno se asusta de momento porque no sabe qué podría ser. Y esto le pasó precisamente a esta señora que casualmente en este momento está embarazada. Cuéntenos su historia. Gracias, buenos días. Resulta que empezando el embarazo, teníamos como un mes y medio, empecé a tener un brote como en la parte de la ingle. Pero yo dije, eso es normal, ¿verdad? Porque uno pasadito de peso, de pronto el calor roza las piernas. Pero siguió constante y entonces decidí ir al médico. La doctora me mandó una crema que me la pusiera 3 veces al día, pero eso fue incrementando. Entonces ya era más para arriba de la zona vaginal. Entonces eso sí me preocupaba. ¿Cómo era el brote? O sea, ¿cómo era el color de las manchas y esto para ver qué recomendación puede darle el médico? Ok, primero empezó como una picazón normal, como cuando te pica un zancudo o un mosquito, pero ya después incrementó y eran como puntitos rojos. Como una cabeza de vena. Exacto, como una cabeza de vena, como si uno agarrara una aguja y se punzara, digámoslo así. Bueno, y es que a veces esto pasa que le sale a uno en otras partes del cuerpo y usted me ha contado que sí es como alérgica a ciertas cosas. Sí, yo soy alérgica a ciertas cosas y todavía lo había tomado, pero es que nunca me había salido ahí, me había salido en las manos, como en la parte baja de la planta de los pies, pero ya que me saliera ahí en la ingle y que corriera, eso sí me preocupó. ¿Pensó usted de momento que podía ser un problema de las hormonas? Sí, al final yo dije, bueno, puede ser que sea pasajero. La doctora me dijo que como el cuerpo en ese momento está cambiando y podía ser algo hormonal. Duré así casi como 3 meses, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y doctor, bueno, vamos a ver qué recomendación usted tiene que darle porque bueno, a ella le ha salido este tipo de brote en otras partes del cuerpo y ahora también en la ingle. Regreso nuevamente con usted. Bien, Helen, y vamos por supuesto a abordar también este tema y lo que la señora comenta. Dice la señora como sensación de agujitas, doctor, eso fue lo primero, cerca de la ingle, como si fuera una agujita que se está metiendo y ese dolor. Y fue avanzando. Esta pregunta de esta televidente da pie para hablar de mucho. Realmente la dermatología vulvar es todo un tema dentro de la ginecología. Antes de referirme específicamente a lo que ella nos dijo, tal vez algunas consideraciones generales, porque las mujeres realmente a veces se preocupan mucho por manchas, por situaciones en la piel en el área vulvar. La piel de la vulva es exactamente la misma piel que usted tiene en las manos, en las piernas, en el abdomen, en la espalda. Es la misma piel. Las mismas afecciones que pueden ocurrir en piel en otro sitio pueden ocurrir en la piel de la vulva porque la piel es la misma. Las manchas pueden ser o por hiperpigmentación, es decir, que la piel se ponga más oscura, o por hipopigmentación, es decir, que se ponga más clara o que pierda color, igual como en cualquier parte del cuerpo. Las causas más frecuentes de hiperpigmentación en el área vulvar es precisamente el embarazo. No es lo que ella tiene es otra cosa que ahorita vamos a comentar, pero las mujeres embarazadas normalmente se aquejan o consultan muy angustiadas porque los labios mayores, el área vulvar se les oscurece el areola y el pezón, se les hace una línea negra como café entre el ombligo y el pubis, casi como trazada con una regla. Se les pueden marcar las mejillas con unas manchas café, Mapas, ¿verdad, que son doctor? como mapas que se llama cloasma gravídico.
Y todas esas hiperpigmentaciones relacionadas al embarazo, eso sí es de asunto hormonal. La placenta produce una hormona que se llama hormona estimulante de los melanocitos, y los melanocitos son las células que están en la piel que le dan pigmento a la piel. Para que ustedes tengan una idea, los albinos carecen de melanocitos y las personas de raza negra tienen una concentración enorme de melanocitos. Entonces, esos melanocitos que son estimulados por esas hormonas placentarias, característicamente en el embarazo, oscurecen zonas muy específicas. Oscurecen las mejillas, oscurecen la línea alba, que es la línea entre el ombligo y como que parten el abdomen a la mitad con una regla, oscurece la areola y el pezón y oscurece la vulva. Eso, la buena noticia a saber es que eso es normal, la mala noticia es que normalmente no se quita después del parto. Realmente queda oscura la zona. La otra buena noticia es que hoy en día hay tratamientos para despigmentar esas zonas un poco y que la mujer, pues, sobre todo las áreas expuestas como la cara, no queden manchadas, ¿verdad? Lo que la señora nos comenta es muy frecuente en el embarazo. El embarazo es una condición en la cual la mujer está con unas modificaciones no solamente hormonales, sino de concentración de glucosa en vagina, de aumento de secreciones vaginales. La vagina se vuelve más húmeda durante el embarazo porque hay un aumento de la vascularidad, se vuelve un poquito más caliente y con mayor depósito de azúcares en las paredes vaginales. Y eso constituye un medio de cultivo delicioso para que ahí crezca un hongo que normalmente habita en la vagina sin producir problema. Pero cuando las condiciones vaginales se modifican por el embarazo, ese hongo hace fiesta. Y generalmente lo que se manifiesta es como con picazón en los labios, en la vulva, un flujo blanco como leche cortada, que es un flujo producido por la proliferación del hongo dentro de vagina, que al chorrear hacia afuera irrita los labios. Entonces la piel se pone roja, pica muchísimo, arde en ocasiones y tiene un flujo lechoso blanquecino. Precisamente por las condiciones propias del embarazo, el tratamiento de este tipo de infecciones por hongos a veces se vuelve difícil en el embarazo, porque el organismo, o por lo menos la vagina, está en una condición que favorece el crecimiento de ese hongo. Entonces, el tratamiento a veces no es tan sencillo, pero sí se logra controlar. Esas lesiones en piel de vulva, que son rojas, que pican, que tienen un borde externo un poquito más rojito que el centro, que generalmente están en los labios y que además, por lo general, asocian un flujo blanquecino, casi que eso es un hongo, una Candida albicans, que en el embarazo pues manifiesta. Es muy evidente, es muy evidente por las condiciones propias de vagina. ¿Y el ser hongo, doctor, cuál sería el tratamiento en ese caso? Antimicóticos. Lo que pasa es que los antimicóticos tópicos sí se pueden usar en el embarazo. Estamos hablando de cremas y óvulos. Lo que no se puede usar en el embarazo son antifúngicos orales, medicamentos, pastillas para el tratamiento de hongos. Entonces, eso no se puede porque eso atraviesa placenta y afecta al bebé, pero sí hay óvulos y hay cremas específicas que se pueden utilizar en el embarazo para el tratamiento de esta afección, que realmente no es peligrosa para el bebé, no es peligrosa para la madre, pero realmente es muy incómoda. Muy incómoda. ¿Qué cantidad de dudas puede tener la gente también acerca de este tema? Muchísimas, porque siempre que hablamos de este tema afloran, así que invitar a amigas, ustedes que están en casa, parejas también, que si han visto algo, pues que nos comenten y aprovechemos aquí al doctor Villalobos, que es buenísimo y que nos va a ayudar con este tema. Por el momento, Helen tiene otro caso que nos aporta a la conversación de esta mañana. Helen. Gracias y muy buenos días. Ahora tenemos otra historia bastante interesante y quizás usted en la casa se sienta identificada con esto. Y es precisamente lo que le pasó a un miembro de su familia. Muy buenos días y cuéntenos qué le pasó a ella. Buenos días, Helen. Vea, a mi hermana, ella le empezó como un flujito vaginal y después se le hizo un brote. Le brotó y le cambió de color la parte íntima. Usted me cuenta que ella se asustó mucho en el momento porque no sabía qué podía hacer. Sí, obviamente. No, sí, de todas maneras a uno cuando algo le pasa por ahí, pues uno se asusta. Sí, ella se asustó mucho, fue donde el médico y le recomendaron una cirugía. El doctor le dice que probablemente lo que le pasaba a ella por fuera era porque tenía, digamos, un problema dentro de la matriz. Dentro de la matriz, exactamente. Y había que hacerle una cirugía o hay que hacerle una cirugía. Cuando a ella le pasa esto, ¿cómo era la mancha que tenía por fuera? Primero empezó rosadita.
y después se le enrojeció y después le cogió como amarillita. Fue ahí donde los médicos decidieron mejor que tenía que ser operada. Que ser operada, sí. Bueno, muchísimas gracias. Con Y mucho doctor, gusto. a ver, ¿qué recomendación también tiene usted a esta señora? Porque pareciera que lo que tiene es más bien un problema dentro de la matriz. Regreso nuevamente con usted, Verónica. Excelente, Helen, muchísimas gracias. Bueno, ya el doctor está sacando sus conclusiones y ya tiene el diagnóstico y Helen también, pues, así que... pues el diagnóstico no, pero me llama mucho la atención que la gente a veces, los médicos cometemos a veces digamos, imprudencia, no, digamos, la falta de conciencia de que a veces no explicamos bien, porque nada tiene que ver la manchita que tiene ella con ninguna patología uterina interna. Muy probablemente ella tuvo esto, que para mí es un hongo probablemente. Porque habla de flujo, ¿verdad, Flujo, doctor? Parecido al picazón. primer caso también. Eso probablemente fue un hongo que la motivó a consultar y en la consulta coincidentalmente le encontraron alguna patología uterina que necesita su tratamiento específico, pero que lo descubrió fue algo que no tenía nada que ver con eso. Pero genera, Muchas veces eso ocurre. genera esa confusión justamente porque el tema de autoexplorarse también, de entender que tengo que revisar esas partes de mi cuerpo, esas partes íntimas, pues la gente casi no lo hace, doctor, y las mujeres poco casi no lo hace. Y a veces la manipulación de los genitales en nuestro país, eso es muy cultural, hace Es que la casi mujer que- no se examine o tenga temor a hacerlo, o si encuentra algo realmente no sabe qué es y se asusta. Lo que sí quiero tal vez que quede claro es que no existe ninguna patología de útero y ovarios que produzca manchas y picazón afuera. No son No están cosas relacionados, totalmente doctor. diferentes, no están relacionadas. Es decir, probablemente ella tuvo probablemente no, de hecho tuvo una afección vulvar, ya sea un hongo, una candidiasis vaginal, etcétera, consultó por eso y en el examen ginecológico le encontraron alguna otra patología que requiere de tratamiento quirúrgico. Pero la operación no es por las manchitas ni la picazón. No existe ninguna causa uterina, vaginal, uterina, quirúrgica que produzca picazón externa. Doctor, veamos algunos de los comentarios porque ya la gente empieza a tener estas dudas normales. A mí me salió, dice, una mancha café en medio de las piernas que pica y van para mi vagina. Sí, dice nuestra amiga. normalmente eso probablemente es una tiña. Es un tipo de hongo que infecta la piel, generalmente en zonas de roce. Generalmente la gente que es obesita, que tiene las piernas gruesas y que rozan los muslos, generalmente el roce, el calor, la humedad, hace que ese hongo en piel, generalmente son tricofitos, ese tipo de hongos que producen tiñas, producen ese tipo de mancha café que pica y que se va extendiendo, sobre todo en las zonas de roce, zonas de intertrigo, le llamamos los médicos, que son las zonas donde la piel rosa y la irritación crónica, la sudoración, el calor, hace que ese hongo tenga las condiciones adecuadas para Para el que crezca. desarrollo y crece y se prolifera y produce clínicamente el problema. Entonces, me parece que sí, ella lo que probablemente tiene debe ser algún hongo dérmico, alguna infección micótica de piel, que sí es necesario tratarla. Es muy importante que sí hay una asociación que la gente no debe dejar de olvidar, y es que la frecuencia de aparición de hongos a repetición en la piel, hay que descartar que la persona no tenga una diabetes de fondo que no se haya descubierto. Porque normalmente los niveles en sangre altos de azúcar hace que la persona esté más propensa a estar adquiriendo infecciones por hongos en la piel. Y entonces muchas veces nosotros descubrimos mujeres que no se sabían diabéticas porque vienen por una infección por hongos constantemente en vagina, constantemente hongos, los tratados se quitan, vuelven a aparecer, los tratados se quitan, vuelven a aparecer, y lo que hay subyacente es una diabetes no descubierta. Sobre todo en las mujeres que son obesas, en las personas con sobrepeso, pueden tener algún grado de diabetes o de intolerancia a carbohidrato que clínicamente se les manifiesta por infecciones a repetición por hongos. Qué buen dato, doctor. Y hay algo también que afecta en esta época y estamos en pico de resfriados, dolores de oído y lo que recurrimos. Y el pan de cada día es tome antibiótico, Eso es. tome antibiótico. Pero esa relación del antibiótico con la zona íntima, ¿cómo nos afecta, doctor? Extraordinaria pregunta porque eso es pan nuestro de todos los días. La vagina, lejos de ser una zona completamente estéril como uno se lo imaginaría que es, no lo es. La vagina tiene una flora bacteriana que normalmente habita en vagina, en un equilibrio tal que la vagina no produce ningún tipo de manifestación clínica. Es decir, no hay flujo, ni mal olor, ni picazón, ni nada. Pero la vagina tiene una flora en la que hay bacterias y hay hongos cohabitando en una forma saprófita, es decir, que no producen enfermedad.
Las bacterias que hacen que eso se mantenga son unas bacterias que se llaman lactobacillus acidophilus, que son unas bacterias que en su metabolismo producen ácido. Y ese ácido hace que el pH vaginal, que es ácido, mantenga a raya a los otros contaminantes que cohabitan ahí sin producir problema. Cuando se toma antibióticos, y sobre todo antibióticos de amplio espectro, el antibiótico se lava todas las bacterias, incluyendo la flora vaginal normal. Entonces disminuye la concentración de lactobacillus acidophilus, disminuye la producción de ácido, cambia el pH vaginal y esa es la puerta que hace que los otros cohabitantes de vagina, que puede ser una Gardnerella vaginal, que es una bacteria, o puede ser una Candida albicans, que es un hongo, proliferan. Y es muy frecuente entonces oír que después de un tratamiento antibiótico la paciente empezó con picazón vaginal o con un flujo blanco. Y no es otra cosa más que cambió el pH de vagina porque el antibiótico afectó los lactobacilos, la cándida proliferó y después de un tratamiento antibiótico de amplio espectro, ese hongo aparece. Doctor, ¿y qué pasa en el caso de mujeres que son estreñidas, por ejemplo? ¿Tiene alguna relación, impacta o no? No, no tiene Nada. ninguna relación con afección vaginal, ninguna. Pero sí, por ejemplo, el estreñimiento puede llegar a producir hemorroides o fisuras anales. Y la fisura anal puede producir, la fisura anal es como que usted en el ano coja una navajilla y le haga un corte. Cuando las heces son muy voluminosas o muy secas y muy voluminosas en la gente que es estreñida, que le cuesta tirar del cuerpo, cuando dan del cuerpo, la distensión anal es tanta que se puede romper la mucosa y sangra. Entonces son personas que cuando van al baño y se limpian están sangrando y les duele cada vez que dan del cuerpo porque tienen una fisura anal. O las hemorroides que no es otra cosa más que una dilatación varicosa de las venas del plexo hemorroidal, que son venas que están rodeando la parte externa del ano y también en la parte interna, que forman como pelotas moradas, se ven, que generalmente son dolorosas y cuando se inflaman realmente sí son muy sintomáticas. Eso es lo que el estreñimiento puede llevar, pero a patología, digamos, vulvar, vaginal, no hay relación. Ok, perfecto. Doctor, vamos a aprovechar para conocer también otro comentario, si me ayudas. Katia Douglas. López, Ok. yo aquí con mi -2 de miopía vamos a ver si lo logramos. Después de que tuve, dice Katia López, después de que tuve a mi bebé me hicieron piquete y en esa parte se me hizo una mancha blanca alrededor. Sí, doctor. es una reacción cicatrizal. Acordate que como les decía al principio, la piel de la vulva no difiere en nada de la respuesta normal de la piel de cualquier otro lado. Yo me hago una herida en la pierna, la herida cicatriza y generalmente la cicatriz toma un color blanquecino por un tiempo y generalmente no termina siendo del mismo color que el resto de la piel, por eso es que las cicatrices se notan. Sobre todo cuando las cicatrices son ya de muy largo tiempo. Y cuando las cicatrices son viejas, yo de chiquillo, por ejemplo, me metí un ramazo aquí, no sé si se nota en una de las cejas, ya ni me acuerdo en cuál Ya fue. se lo vi. Yo, Lo que pasa es que, no hay bueno, pelito, dice. sí, ya no hay pelo, porque me volé los folículos pilosos ahí, fue un golpazo con una caña de azúcar, tratando de hacer una cerbatana, casi me sacó el ojo, Ay, doc. pero si te das cuenta, la cicatriz queda blanca, porque es una reacción de cicatrización de la piel. El piquete es lo mismo, el piquete es una cicatriz en el área vulvar, que cuando la herida cierra y cicatriza, pues en algunas condiciones, sobre todo cuando la cicatriz no es muy buena, es decir, cuando se ha abierto el piquete antes de cicatrizar bien, que se llama una dehiscencia del piquete o dehiscencia de episiotomía, y cierra por segunda intención, generalmente la cicatrización es amplia, es gruesa y queda una zona blanca, pero es por cicatrización. Eso es tejido colágeno de Eso cicatrización. no se tiene que preocupar nuestra amiga, es completamente Absolutamente normal. Ahora hay un tema, doctor, el virus del papiloma. Es muy común, pero a veces no conocemos las manifestaciones. ¿Hay alguna mancha, alguna pelotita o algo que nos pueda alertar, doctor? Vea, qué buenas preguntas, Vero. Hoy las preguntas están buenísimas. El virus de papiloma humano no es solo un virus. El virus de papiloma humano forma parte de una familia muy grande de virus. Tantos virus de papiloma humano hay que hasta número hubo que ponerle para identificar cuáles eran de riesgo y cuáles eran de no riesgo de cáncer ginecológico. El virus de Qué grave papiloma humano es el principal productor de cáncer del cuello de útero. Pero no todos los virus de papiloma humano producen cáncer de cuello. Hay algunos que se manifiestan de otra forma, que se llaman condilomas acuminados. Los condilomas acuminados son pelotas que se notan en los genitales externos, que es como ver pelotas de coliflor pegadas en los labios. Realmente es... Así de grave. Sí, se nota. Claro, es muy llamativo, pero no es peligroso. Es decir, puede asociarse con cáncer de ano y etcétera, pero digamos que no son oncogénicos esos virus, o sea, no son productores específicamente de cáncer. Lo que producen en la piel
son como pelotas, como ver exactamente coliflores pequeñitas en los labios, en perianales, etcétera, que son condilomas acuminados, producto de serotipos específicos de virus de papiloma humano. Eso, como es tan llamativo y como se ve fácilmente, porque es en genitales externos, pues las personas rápidamente consultan, se dan tratamiento y se quitan, etcétera. Pero lo más grave es que hay serotipos de virus de papiloma humano que no producen manifestaciones externas clínicas, no producen nada. Y cuando te das cuenta ya tienes un cáncer de cuello. Silencioso. Son silenciosos y esos son los peligrosos, porque son silenciosos en el sentido de que no dan síntomas, pero son los que producen cáncer de cuello. Por eso es tan importante el Papa Nicolau, porque el Papa Nicolau te permite detectar infecciones virales asintomáticas que si no las trazas a tiempo, a los años se puede llegar a producir un cáncer de cuello. Los virus de papiloma humano te producen primero displasias. Displasia leve, moderada, severa, que son alteraciones celulares en el cuello, benignas, pero con potencial maligno. Esas lesiones tienen tratamiento local, las curas, las controlas y le evitas un cáncer. Pero ¿qué pasa si la persona no se hace un Papa Nicolau nunca? Pues no se va a dar cuenta jamás. Cuando se da cuenta Ya no y hay espera a tener síntomas, generalmente ya está. no hay nada. Doctor, agradecerle pues esta explicación realmente No. muy interesante, gracias. las explicaciones hoy, además las preguntas de nuestros televidentes. Así nuestras es. televidentes. Gracias, doctor. Gracias por invitarme. No, Hasta un placer luego. tenerlo acá como siempre, doctor. Gracias, ok. Gracias. Pero ¿sabe qué? Y yo lo voy a invitar porque vamos... Preguntarle que si le gusta el mango. ¿A usted le gusta el mango, doctor? Me Pues encanta. yo soy de Orotina y me encanta Ah, no, me encanta el mango.